Yo soy fonoaudióloga, trabajo en neurorehabilitación, no trabajo en el contexto educativo, pero para neurorehabilitar nosotros necesitamos que nuestro cerebro genere un aprendizaje. Y además necesitamos conocer cómo funciona el cerebro normalmente, porque eso es lo que queremos lograr en el ámbito en el que yo me desempeño, que se acerque lo más posible a la normalidad. Gracias. Entonces, les voy a contar un poco acerca del cerebro, del órgano más importante y el responsable de todo nuestro aprendizaje. Nuestro cerebro está hecho para aprender. Aunque no querramos aprender, nuestro cerebro está constantemente adquiriendo información, procesando información. Es la máquina más potente que existe. Al nacer tenemos 100 trillones de conexiones entre neuronas, que lo que sabemos ahora en la neurociencia son las responsables de guardar la información y elicitarla cuando se estima pertinente, mediante otros procesos cognitivos. Esto quiere decir que tenemos una capacidad de almacenamiento casi infinita, de 280 trillones de bits de información. Si estuviésemos subiendo y cargando información las 24 horas del día en nuestro cerebro, nos demoraríamos más o menos 1500 años en llenar esta capacidad. De hecho, la máquina más potente que tiene IBM tiene 1 billón de bits de capacidad. Además de eso, además de esta capacidad de retención de información y de procesamiento, todo lo que somos y hacemos depende de nuestro cerebro. Es el que toma las decisiones finalmente y es el que modula cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos tanto con el medio externo como interno. Además de eso, el cerebro humano es único porque se desarrolla a partir de tu experiencia personal. Todas estas conexiones se van formando desde antes de nacer y dependen de tu vida. Entonces, incluso gemelos idénticos que comparten el mismo ADN no tienen el mismo cerebro. Pensemos que el cerebro es el 2% de nuestra masa corporal y ocupa el 20% de la energía que nosotros consumimos y el 40% del oxígeno. Como les hablaba, la información del cerebro está en estas conexiones. Esta es una imagen real que ha requerido mucho estudio y mucha tecnología a lograr de los proyectos de mapeo cerebrales que existen en el mundo. Estados Unidos hoy en día invierte, bueno, no sé si hoy con la nueva administración, pero hasta hace algún tiempo invertía el 2% de su PIB en el proyecto del mapeo cerebral. Y universidades como Harvard, Yale y grandes pensadores y grandes neurocientistas del mundo participan en esto. La Unión Europea también tiene su propio proyecto de mapeo cerebral y también invierte miles de millones de euros en esto al año. ¿Por qué es tan importante? Porque sabemos muy poco. Y aquí se encuentran respuestas a grandes interrogantes de la ciencia, pero también de la humanidad. Todos estos cables que se alcanzan a ver son conexiones, son vías, son redes que tienen información y que trasladan información. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo traspasan la información de una neurona a otra? No es que estén pegadas nuestras neuronas, sino que hay una señal eléctrica y química. Piensen que la electricidad que viaja a nuestro cerebro, a la velocidad que viaja esta información es más de 430 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuando estamos pensando, incluso cuando estamos en reposo o durmiendo, nuestro cerebro está descargando información más o menos a esta velocidad. ¿Ya? Lo que ven ahí son pensamientos que pasan por redes neuronales. Entonces, me están escuchando a mí y esto está ocurriendo en su cerebro. Pero ¿cómo de nuestro cerebro, qué es lo que sabe la neurociencia de cómo aprende realmente nuestro cerebro? Pensemos en una linterna. La linterna pone el foco y pone luz en un sector circunscrito y determinado. Ese es el primer filtro atencional que tiene mi cerebro. ¿Ya? Yo ahora, por ejemplo, mi cerebro tiene la información de la cantidad exacta de personas que hay en esta habitación y de todos sus rasgos físicos. Pero mi foco, mi linterna, está en lo que yo estoy diciendo, en que me salga fluido, en que diga todo lo que quiero decir, etc. Por lo tanto, si tú me preguntas cuántas personas exactamente hay aquí, yo no lo sé, no te lo puedo decir. Pero en alguna parte de mi cerebro esa información está. Entonces, yo pongo la linterna y pongo el foco y la información entonces traspasa ese primer filtro atencional.
Y después de que traspasa ese primer filtro atencional, empiezo a activar todas las conexiones que estén relacionadas con este nuevo conocimiento o con este estímulo que estoy recibiendo. Y empieza a ocurrir lo que les mostraba recién en la animación. O sea, el cerebro se empieza a iluminar y empiezo a abrir un montón de puertas y de archivos y carpetas en mi cabeza. A medida que me voy familiarizando con este conocimiento, se va acotando a una red neuronal única, que es la que voy a fortalecer mediante ciertas estrategias. O no se va a fortalecer lo suficiente y no se va a consolidar en mi cerebro. Bueno, fortalecer esta red dependerá del uso. El cerebro es muy económico porque ocupa mucha energía, requiere mucha energía su funcionamiento y está diseñado para generalmente optimizar sus recursos al máximo. Depende de la relevancia que esta información tenga para mí. Si esta información está muy asociada a vivencias mías o mientras más asociada a mis vivencias y a mis emociones esté, más fuerte será esa conexión. Y depende mucho de la emoción que esté ligada a este aprendizaje. Cuando tenemos un trauma, una emoción negativa muy fuerte, en general la información se pierde. Nuestro cerebro la bloquea. En cambio, cuando tengo una información de felicidad, de mi infancia, ¿te acuerdas de esto otro? Entonces la información fluye y mi cerebro la recupera de forma mucho más fácil y más cotidiana. ¿Cómo adquirimos significado a lo largo de nuestra vida? Esto, para un niño de menos de 2 años, es un objeto brillante que si se lo echa a la boca, o sea, es redondito, no es filudo, es brillante, y si se lo echa a la boca es con un sabor extraño. Pero a medida que ese niño va creciendo, se va dando cuenta de que es importante para la mamá ese objeto y que no se lo puede echar a la boca. Después se da cuenta que solo los adultos lo utilizan. Después nosotros mismos vivimos y nos damos cuenta que esto está ligado a ciertas experiencias. Tiene un compromiso, tiene un peso, ¿no es cierto? Tiene un significado importante y está ligado a lo largo de nuestra vida a distintas experiencias y memorias. Y cada vez que yo vea una de esas o que vea y ocupe la mía, mi cerebro va a revivir esas experiencias dependiendo de lo reciente que sean o no, etcétera, de otros factores. Pero esto entonces al final de mi vida termina con una cantidad de redes neuronales y de significados y de emociones ligados que no lo podemos separar. Entonces aprendemos aquello que no significa nada para nosotros. En teoría nuestro cerebro tiene la capacidad de memorizar información de forma aleatoria y abstracta. Y la puede llegar a memorizar y dejar en su bucle, en su almacenamiento, minutos, horas, incluso un par de días. Pero esa red no se va a consolidar, a menos que yo la tenga asociada a una experiencia, una vivencia, una emoción. Ese conocimiento va a quedar acotado para la experiencia de rendir el examen, rendir la prueba y después no va a servir. Y nuestro cerebro va a debilitar esa red o la va a ocupar para otra cosa. Entonces, la lógica del aprendizaje es que tengo que tener bases para asociar esos conocimientos con otro. Entonces, ubicamos lo aprendido realmente en nuestro interior y necesitamos apoderarnos del concepto aprendido. Y el procesamiento emocional de un estímulo comienza antes que el procesamiento consciente y planificado. ¿Qué quiere decir? Nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos una pequeña estructura que se llama amígdala. Es milimétrica. Esta es una estructura primitiva que está a cargo del procesamiento de las emociones más básicas y se mueve en 2 polos. ¿Está todo bien y hay placer? ¿O está todo mal y hay rechazo o huida? ¿Por qué existe? Porque evolutivamente la necesitábamos. Necesitábamos que la respuesta ante la amenaza de un depredador fuera inmediata y fuera previa al razonamiento frontal de decir, bueno, ¿en cuánto se demorará en llegar y comerme, etcétera? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? No. O sea, había que huir de inmediato. Entonces esta estructura existe, se desarrolla y funciona antes que mi voluntad incluso. Entonces si yo estoy en una experiencia negativa, mi amígdala va a decir rechazo o huida. Si yo tengo que hacer una presentación y siento que puedo fracasar o me da vergüenza hablar ante gente,
mi amígdala va a decir, mi cerebro va a tratar de huir, me va a decir, no, no lo hagas. En cambio, como yo tengo una corteza prefrontal que dice, esto tengo que hacerlo porque mi recompensa va a ser una nota o porque es mi trabajo, me voy a quedar ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando estas dos estructuras entran en un conflicto y es demasiado grande? Incluso llegamos al pánico. A veces nos congelamos y no podemos hacer nada. Este es un pequeño video que ejemplifica un poco y que explica gráficamente lo que he estado diciendo sobre todo el procesamiento emocional. Cuando oímos la palabra emoción, la mayoría de nosotros piensa en el amor, el odio, la felicidad o el miedo, fuertes sentimientos que todos experimentamos en la vida. Nuestras emociones son la fuerza que impulsa muchos de nuestros comportamientos, útiles o inútiles. Pero, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas. Si detecta alguna, la zona sensorial de nuestro cerebro nos alerta a través de mensajes químicos que conforman las emociones y que viajan a través del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Cuando detectamos una amenaza potencial, nuestro cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol, que nos preparan para una pelea o una huida rápida. Cuando detectamos o experimentamos algo gratificante, como alguien haciendo algo bueno por nosotros, nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos son los químicos que nos hacen sentir bien y nos motivan para continuar en nuestra tarea o comportamiento. En esos instantes, la parte sensorial del cerebro entra en acción antes que el cerebro lógico. A veces las reacciones del cerebro sensorial son tan fuertes que dominan nuestros comportamientos y somos incapaces de pensar racionalmente en ese momento. Nuestras emociones secuestran nuestro cerebro. Aunque muchas de nuestras respuestas emocionales pasan de manera inconsciente, nuestro pensamiento puede influir en nuestras emociones y esto puede ser de gran utilidad. Solo pensar en algo amenazante puede provocar una respuesta emocional. Aquí es donde podemos manejar nuestras emociones con nuestro pensamiento consciente. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en la forma en la que experimentamos el mundo. Entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamientos puede ayudarnos a tener un mayor control de nuestro cerebro y a conseguir nuestras propias metas. De ahí la importancia de dominar también nuestro comportamiento no verbal. Eso es un poco englobando el concepto de las emociones y de la cognición, y no olvidemos que siempre somos uno y que nuestro cerebro está funcionando todo esto siempre al mismo tiempo. Hablemos un poco de la música. La música está siendo muy estudiada actualmente en neurociencia porque tiene efectos muy importantes. Lo que hace es activar muchas zonas cerebrales. Previo a que desarrolláramos el lenguaje como especie, desarrollamos la música a partir de ritmos internos como el latido de nuestro corazón, como ritmos externos. Y poco a poco nos fuimos acercando hacia melodías, etc. Por lo tanto, está muy intrínseca y desde el procesamiento emocional y desde el procesamiento muy básico de nuestras estructuras neuronales viene la música. ¿Qué es lo que podemos entender o qué es lo que sabemos hasta ahora? Que la música facilita el aprendizaje de idiomas, la creatividad y la felicidad. A su vez, la música es el único estímulo más abstracto que libera dopamina en nuestro cerebro, que es el circuito de la motivación y la felicidad. Nuestro cerebro está constantemente viendo hacia el futuro, un paso más adelante y estableciendo predicciones. Y cuando esas predicciones se cumplen, liberamos dopamina y somos felices y está todo bien. Y la música tiene una forma en que, como está tan arraigada dentro de nosotros en general, todo este sistema de predicciones que se echa a andar cuando escuchamos música se ve con respuestas positivas. Además, muchas veces la exposición a la música es repetitiva, ¿no? Es más o menos el mismo estilo musical, la misma estructura, la misma canción específicamente, etc. Como se libera dopamina y ocurre este tipo de procesamiento en el cerebro, calma la ansiedad, acelera la curación porque facilita la circulación y el aporte de oxígeno a todo el cuerpo, aumenta el optimismo y también hay estudios de tratamiento de musicoterapia en fibromialgia. En lo que yo hago en particular, cuando los pacientes están muy afectados y están en estado vegetativo, en muchos países se está empezando a utilizar antes que cualquier otra intervención la musicoterapia.
y tiene evidencia de que logran mayor conexión con el medio mediante este tipo de terapia. Además, la música facilita la memoria y facilita distintos tipos de memoria. Se está utilizando en pacientes con Alzheimer avanzado, con Parkinson, con síndrome de Tourette y para conectar a niños con autismo. En particular quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que escuchen. Espérame aquí. ¿Cuántos de ustedes se saben la letra? Yo creo que la mayoría, ¿no? Ahora, ¿ustedes me podrían decir en qué momento y cómo lo hicieron para aprenderse esa letra? Por repetición, etc. Pero ¿cómo llegó esa letra musical a su cerebro? Para empezar por la pura letra musical, llegó mediante la repetición y gatilló algo que se llama memoria implícita en ustedes. Son muchas, todas aquellas cosas que sabemos, pero no sabemos cómo las sabemos. Y esa memoria es muy potente. E incluso en pacientes, vuelvo, con Alzheimer avanzado, que tienen deterioro orgánico de sus otros procesos de memoria, esta memoria perdura. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto, ¿de qué otra cosa se acuerdan al escuchar esta melodía? De Soprole, de la Teletón. Yo me acuerdo de la Teletón, por ejemplo. Y me acuerdo de mi infancia, porque esta canción es como muy antigua y me ha acompañado un poco como desde el año 90 en adelante, ¿no? Y cuando me acuerdo de la Teletón, me acuerdo de que cuando yo era chica nos juntábamos en la casa de mi abuela a verla. Me acuerdo de Don Francisco, me acuerdo de que he derivado pacientes a la Teletón, de que conozco gente que trabaja en Teletón, etcétera, etcétera, etcétera. Mi cerebro empieza a activar y abrir carpetas de información rápidamente. Este efecto lo tiene la música. Y por último vamos a hablar de la tecnología y el cerebro. La tecnología es una realidad que está. Y si contáramos la cantidad de horas que pasamos expuestos a algún tipo de tecnología, no terminaríamos muy pronto. Y no solo nosotros, los niños, los adultos, incluso los adultos mayores. ¿Nos facilita la vida? En muchos casos sí. A veces se está estudiando que puede crear ciertos conflictos con nuestros procesos cognitivos, bueno, también. ¿Cómo hacer que todas esas horas que pasamos frente a la tecnología tengan un fruto positivo? ¿Qué podemos hacer con la tecnología, la relación con el cerebro, con la cognición y con la socialización? Les voy a dar un ejemplo. Esto que ven aquí se llama homúnculo motor. Nosotros en una parte de nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, tenemos representadas todas las partes del cuerpo. Y que tengan distinto tamaño no es aleatorio. Habla del número de neuronas destinadas hacia ese lugar del cuerpo. Si miran la mano, se van a dar cuenta de que lo más grande es el pulgar. Evolutivamente el pulgar fue muy importante porque nos permitió la pinza y nos permitió tomar y manipular objetos. Y de ahí en adelante el fuego, y de ahí en adelante muchas cosas que cambiaron la humanidad. Pero hoy en día hay evidencia de que gente joven tiene mayor representatividad del dedo índice que del pulgar, ¿ya? Nuestro medio modifica nuestro cerebro está hecho para adaptarse al medio en el que vivimos. Constantemente nuestro cerebro se está adaptando y está cambiando, siempre. Un pensamiento puede cambiar mi cerebro. ¿Por qué el dedo índice? ¿Qué dedo ocupamos para pasar? ¿Sí? Pero incluso antes, ¿qué dedo ocupábamos para el mouse? ¿Cuál es el dedo principal? Cuando no tengo un curso de tipografía, ¿cuál es el dedo principal con el que tecleamos? ¿No es cierto? O cuando ocupamos las flechas del computador, ¿cuál es el primer dedo que funciona para interactuar con la tecnología? El índice. Si no fuera porque la tecnología tiene un lado positivo muy bueno en que nos ayuda a aumentar habilidades, la humanidad se hubiera perdido de saber lo que piensa este cerebro brillante. Porque probablemente Stephen Hawking podría comunicarse sin una tecnología muy avanzada, con un tablero, etc. Pero jamás con la productividad y con la ecología que lo hace mediante su sistema tecnológico. Le permite a él comunicarse en tiempo real, que es a lo que estamos acostumbrados todos.
Si perdiéramos la capacidad de hablar el día de mañana, la tecnología nos puede ayudar a recuperar eso. Y eso cambia la calidad de vida de las personas. Y por último, un dato. Se está estudiando también los efectos de las redes sociales en la socialización y la tecnología en general. Están cambiando ciertas reglas y a medida que las generaciones tipo millennials y en adelante las empecemos a ver y a relacionarnos más con ellos, tenemos que tener ojo porque van a manejar distintos códigos que los de nosotros. El contacto ocular ya no va a ser el mismo o ya no es el mismo. ¿Ya? La personalidad que yo demuestro a través de redes sociales, que es una personalidad filtrada, me quita espontaneidad y creatividad en mis interacciones. Como para ejemplificarles un poco que lo que hablo de la tecnología y el aprendizaje es algo que tiene bastantes mentes ocupadas, estos son simposios internacionales, el del medio, por ejemplo, es mexicano y se realiza desde el 2008 en adelante. O sea, desde la década pasada que ya las personas que trabajan en educación se están preocupando de cómo utilizar la tecnología a su favor. ¿Ya? El último es una asociación de aprendizaje del lenguaje asistido por tecnología móvil, así de específico. Existe y recaba gente a nivel mundial y también se juntan una vez al año. Y ese es un metaanálisis con respecto a la evidencia que se ha generado del aprendizaje de las lenguas extranjeras mediante tecnología móvil en el contexto de la educación a distancia y combinada. Y por último, una experiencia real de más o menos todo lo que hemos estado hablando. La música, la juventud, una mezcla exitosa desde siempre. Pero cuando esa conexión se transforma en herramienta de comprensión, el resultado es virtuoso, porque se abren las puertas de una comunicación mayor. Antes me gustaba la canción en inglés, pero no entendía lo que sabía, ni siquiera sabía qué significaba. Y ahora sé lo que significa, gracias al programa que lo enseñó el teacher. Musíglota es un software que posibilita el aprendizaje de otros idiomas. En el celular, en la tablet, los estudiantes cantan sus temas preferidos mientras practican la pronunciación, la comprensión. En los recreos, la mayoría de las veces, profe, ¿qué significa esta canción o qué significa el título de la canción? Siempre piden traducciones de las canciones. Los alumnos de esta escuela municipal de la comuna del Bosque poco a poco comienzan a disfrutar sus clases de inglés. Antes no me gustaba. ¿Y qué cambió? Cambió que ahora es más divertido y que puedo aprender más. En Chile la utilizan en más de 100 colegios. La capacidad de transformar una canción en una clase es una herramienta efectiva a bajo costo. Y por último, Santiago de Ramón y Cajal, que es él, a principios del siglo XX fue el primero que se dedicó, un médico que estudió la histología del cerebro y se dio cuenta de esto de las neuronas y de las distintas zonas y de que había distintas neuronas para distintas funciones y que tenían una conformación diferente. Y él decía en ese momento que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y hoy en día, 100 años después, o 100 y algo años después, la neurociencia está comprobando que él tenía razón. Muchas gracias.